Ok, entonces la pregunta básicamente es por qué los microtúbulos al tener la misma polaridad entre ellos están juntos, porque no hay un efecto como de repulsión, por así decirlo. Entonces, en este caso, lo que tenemos que entender primero es que siempre los microtúbulos que están en el citoplasma, si no están en el cilio o en el flagelo, los microtúbulos que se vayan a producir dentro del citoplasma se van a producir gracias a la formación de un centrosoma, ¿cierto? Del centro organizador de microtúbulos, que es este centrosoma. Dentro de esto aquí hay un material pericentriolar, ¿sí? Y ese material pericentriolar tiene todos los componentes para que ocurra la polimerización. Y dentro de ellos está el complejo gamma-turk. Entonces, aquí lo que estamos viendo son interacciones ya, acordémonos que estas son proteínas, ¿no? Estamos hablando de complejos alfa y beta tubulina. Y recordemos acá, entonces, que este complejo gamma-turk, entonces está dando primero la base, el número, proporciona el número de protofilamentos que se van a producir allí, que son 13 protofilamentos normalmente que se tienen que producir. Entonces nos está dando la base para formar el microtúbulo y adicionalmente, pues entonces es recordar que para esto este complejo gamma-turk es de carga negativa, carga parcial negativa. Sí, aquí también la alfa-tubulina también es de carga negativa y la beta-tubulina pues es de carga positiva y a partir de ahí se da toda la interacción. ¿Cuál es la situación? No podemos olvidar que este tipo de moléculas son proteínas que están, ese mamarracho mío, son proteínas que van a tener siempre una cadena amino, ¿se acuerdan? Terminal y un carboxi terminal, y que van a tener un grupo radical. Y este grupo radical es quien va a permitir hacer esas interacciones. Entonces, las interacciones acá se van a dar es con esas cargas parciales que tenemos. Sí, podemos decir que es un lado negativo y positivo en cuanto a la dirección de síntesis que se va a dar de esa molécula, tiene algo que ver con las cargas, pero lógicamente las atracciones electrostáticas que estamos viendo ahí son atracciones ya electrostáticas en sentidos digamos, de grupos radicales que tienen cargas opuestas, o sea que ahí no podemos hablar de una polaridad estrictamente a nivel de carga, ¿me hago entender? Es algo como que tenemos que entender que estamos hablando de una proteína que tiene unas cargas parciales, que sí le estamos dando un sentido, una polaridad, la polaridad más asociada en cuanto a la forma como se da la polimerización, y sí hay unas cargas parciales que pueden ser levemente negativas, pero también pueden tener la posibilidad de tener cargas parciales positivas que les permitan hacer ese proceso de polimerización. No sé si soy clara con la respuesta. Sí, profe, o sea, no hay que tomárselo tan literal eso de lo positivo y lo negativo. Tal cual, tal cual. O sea, recordemos que hay cargas parciales y por lógica sí tienen que haber cargas parciales opuestas entre ellas para poder pues hacer la polimerización. De lo contrario, pues no ocurriría lo que tú tienes en mente, que es esa despolimerización. ¿Sí? Listo, profe. Muchas Listo. gracias. Listo. Profe, pero hay una pregunta, ¿esas cargas parciales van a estar, o sea, unidas como con su contraparte para hacer los microtúbulos? ¿Cuáles cargas parciales? ¿A qué cargas parciales de qué proteínas? O sea, profe, es que no sé, no entiendo muy bien, porque la pregunta de Alejandro era lo de los microtúbulos, ¿cierto? Uh-huh. Lo de que que sí tenían cargas parciales o que en una parte nos decía que no tenía cargas y después que sí o bueno, algo así. Pero entonces estos sí tienen unas No. cargas parciales, ¿o no? No, ojo, porque es que también lo que mencionó Alejandro, lo que hizo Alejandro, por eso lo que hice fue aclarar primero que era lo que estaba preguntando Alejandro, porque cuando Alejo preguntó con relación al microtúbulo, estaba tomando como referencia al filamento intermedio. Ahí no podemos comparar, son dos cosas diferentes, no podemos más bien pensar que son iguales, son dos cosas diferentes. Los filamentos intermedios no tienen una polaridad como lo que estamos hablando acá. Son neutros en términos de esa polaridad, sin embargo van a tener unas cargas parciales que también van a permitir que ellos puedan interactuar entre sí.
pero no hay una una polaridad que uno diga, mira, se polimeriza del menos a más y el lado positivo es este y el lado negativo es este. No, eso no lo tenemos en un filamento intermedio, pero es que estamos hablando de otro elemento del citoesqueleto. Eso es cuento aparte y de hecho el filamento intermedio es el más diferente de los tres, ¿sí? Entonces, por eso no es como que en el libro diga, es que el microtúbulo tiene cargas parciales, pero que luego digo que no. No, eso no es así. El microtúbulo tiene carga, tiene polaridad, ¿sí? Cargas parciales, no, perdón, polaridad. El microtúbulo tiene polaridad y no creo que en el libro diga que no la tiene. ¿Listo? El microtúbulo siempre la va a tener. Pero el filamento intermedio, lo que decía Alejandro es que se compara con el filamento intermedio, eso fue lo que entendí. Sí, Alejandro, confírmame eso, porque de pronto también ahí hay duda. Pero ¿qué te confirmo? Es que Termina la idea. tranquilo, que cuando hablabas del filamento intermedio te estabas refiriendo como un punto de comparación en cuanto a la polaridad. Sí, más que todo con esa parte de la polaridad, no tanto en lo que ahorita estás diciendo, porque sí es diferente. O sea, Exacto. uno se polimeriza por el medio y Ujú. otro pues tiene unos polos por donde se va a polimerizar y es polimerizar. Exacto. Entonces sí es importante que eso quede claro. Actina y microtúbulos tienen polaridad. Filamentos intermedios son el niño diferente de los citoesqueletos, ¿sí? Porque no tienen esa polaridad y ahí, ¿quién me habló? ¿Isabela? Diana. Diana, Diana, entonces ahí en ese punto voy a pasar a los filamentos intermedios, que es lo que tengo acá abajo, aquí, para que miremos también ese punto. Cuando hablamos del filamento intermedio, pues estamos diciendo que si bien ellos no tienen una polaridad definida, acá estamos hablando, digamos, una polaridad más bien, no tiene un extremo positivo y negativo como se está mencionando para el microtúbulo, ellos tienen una carga neutra a partir de unos tetrámeros que ellos están formando acá, que es lo que forma, ese tetrámero forma el monómero que va a su vez a formar el filamento intermedio, ¿cierto? Pero la forma como esos tetrámeros se organizan, fíjense que es en contra, es digamos como en una forma contraria. Entonces, si acá está el amino terminal y aquí está el carboxi terminal, luego el tetrámero se une al contrario, un carboxi terminal con un amino terminal y aquí digamos que se neutraliza un poco esa carga y luego él va a entrar en este punto, pero tienen que haber cargas parciales que permitan hacer interacción entre ellos, pues positivas y negativas acá para que puedan unirse. ¿Listo? Ah, ok, profe, dale, ya entiendo. Ahí ya, Gracias. listo, súper. ¿Qué otras dudas hay? Alejandro me había dicho que tenía dos dudas, me dijiste una. Sí, profe. La otra era con esto de los filamentos, que es que pues en el video tú mencionabas lo de la de fosforilación, la desfosforilación creo que mencionaste, para lo de los filamentos intermedios, ¿sí? Sí, Para el ensamblaje pues digamos, para la polimerización y despolimerización de los filamentos intermedios. Pero ajá. yo no entendí muy bien esa parte y estuve buscando y pues no encontré mucho sobre eso. O sea, cómo funciona eh, esa desfosforilación No, y desfosforilación. es lo mismo que hemos estado hablando. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que también es un proceso señalizado. El desensamblaje y el desensamblaje, el ensamblaje y desensamblaje es controlado por fosforilación y desfosforilación. Recordemos, ese es como el fosfato, el ATP, el GTP, todas estas moléculas están proporcionando, digamos, un cambio a nivel de la estructura, hace cambios conformacionales en las moléculas que les permiten hacer una interacción determinada. Ya en el momento que nosotros hablamos eh, de señalización celular, pues hablábamos de que la fosforilación activaba una enzima para que tuviera una acción catalítica en un proceso determinado. Aquí estamos hablando que hay un proceso de fosforilación que claramente va a generar cargas parciales, va a generar un cambio conformacional en la proteína, porque no olvidemos que estos siguen siendo proteínas, hay un cambio conformacional y al tener esos cambios conformacionales es que se puede dar la fosforilación y cuando se desfosforila pues puede empezar a hacer la desfosforilación. ¿Sí es claro? Listo, sí. Listo, bro, mira. Listo. ¿Qué otras dudas hay? Profe, yo tengo una duda.
Pues es chiquita, pero, o sea, es que en el video decía que en una solución in vitro, bueno, te voy a hablar del complejo gamma turco, ¿cierto? Que en esa parte decía que en una solución in vitro como que se podía como tipo construir esos microtúbulos, pero se van a hallar incompletos, o sea, no van a tener los 13 protofilamentos. Sí. Y es porque no está ese complejo, ¿sí o no? Porque como que no hay una organización en cuanto a eso, o como es que no entiendo muy bien esa parte. Sí, claro. Precisamente esa parte, ese punto que tú mencionas, pues, hace referencia precisamente a la importancia del complejo Gamatur dentro del proceso de formación de microtúbulos in vivo, porque que están demostrando allí que el complejo Gamatur es tan importante que va a permitir que se formen y son los que promueven la formación del microtúbulo adecuadamente, es decir, que el microtúbulo tenga los 13 protofilamentos y que tenga la polaridad que se necesita, y por otro lado que se esté formando en el punto donde la célula lo está necesitando, ¿sí? Entonces, cuando ocurre in vitro el proceso, pues sí, se puede formar un microtúbulo completo, puede catalizarse, puede llegarse a generar el proceso de polimerización, pero se va a encontrar que no hay un molde, no hay algo que le diga al sistema cómo hacer el proceso de polimerización de esos microtúbulos de una manera adecuada, es decir, que tenga los 13 protofilamentos, sino que puede tener más de 12, más de 13, puede tener menos de 13. Entonces, eso hace que el microtúbulo sea un microtúbulo con una morfología inadecuada y que lo puede hacer inviable para utilizarlo en un proceso in vivo, ¿sí? Pero entonces es básicamente lo que están mostrando ahí están demostrando la importancia del complejo Gamma-Turk para tener una buena morfología o estructura, más que morfología, una buena estructura del microtúbulo, ¿sí ves? Entonces eso es Listo. lo que Y muestra. por ende el funcionamiento, porque pues la estructura es importante para el funcionamiento. Totalmente, Listo. exacto, eso Gracias, es, profe. listo. ¿Qué otras dudas tenemos? Digamos que esta primera parte que estamos hablando de microtúbulos estaba pues en el taller 13. Ok. A ver, voy a revisar si por aquí hay manitos levantadas. Valeria. Hola, profe. Es que sí, podía Hola. por favor explicar un poco lo de la estructura del axonema. Es que me pareció como complicada y no la capté muy bien. Dale, claro que sí. Entonces, bueno, cuando nosotros hablamos ya del cuerpo basal, o sea, aquí lo primero que tenemos que recordar es que los mTOCs son centros organizadores, esos centros organizadores de microtúbulos pueden ser centrosomas, ¿sí? O pueden ser cuerpos basales, ¿sí? Esos son los dos centros organizadores de microtúbulos que tenemos dentro del organismo. Cuando hablamos de que se va a producir un microtúbulo en cualquier parte del citoplasma, le vamos a llamar centrosoma. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces, nosotros lo primero es entender esto, que si se va a formar un microtúbulo en el núcleo, no sé, en el citoplasma, en la parte cercano al núcleo o algo así, esto se va a formar con un centrosoma. Pero si estamos hablando de un cilio o de un flagelo, ya hablamos de cuerpo basal. Entonces nos vamos a ubicar ahí, en el cuerpo basal, porque los axonemas los tenemos es en los cuerpos basales. ¿Dónde los encontramos? En cilios y flagelos. ¿Listo? Solamente. Entonces, aquí en este caso, cuando hablamos de los axonemas, nos vamos a referir entonces a que tenemos en el cuerpo basal una estructura muy similar a lo que habíamos hablado del centrosoma. Vamos a tener unas repeticiones de microtúbulos, de túbulos B aquí y de túbulos A,
que son uno incompleto y otro completo, así de sencillo. El primero es completo y los otros dos son incompletos, se repiten y van a formar una estructura estrellada que va a dar origen a los microtúbulos que van a formar directamente al cilio y al flagelo. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos acá que cuando estamos hablando de las partes de ese cilio y de ese flagelo, esta estructura que arranca aquí con este cuerpo basal va finalmente a dar origen a lo que se conoce como axonema, que es esta parte de acá. Y el axonema lo podemos encontrar de dos tipos, ¿sí? Uno que es característico de cilios que son inmóviles o partes del cilio que no se van a mover, que no van para allá y para acá, sino que están quietecitos y están más haciendo una función sensorial. Y la otra estructura es ya del axonema que permite o que está en un cilio o en un flagelo móvil, ¿bien? Y es esta estructura que estamos viendo en este punto. Entonces, aquí, cuando nosotros hablamos de, y voy a explicar esta primera, que con esta ya entendemos fácilmente la segunda, vamos a ver que en esta estructura del cilio, vea pues se me perdió, aquí. En este axonema de las estructuras que son móviles, que es este punto de acá, lo que vemos entonces es que tenemos unas repeticiones de parejas de microtúbulos, ¿cierto? Son parejas de microtúbulos que se están acomodando acá. Entonces el túbulo B, el túbulo A, y se va dando la pareja. Son 9 repeticiones de esas parejas de microtúbulos. Ahí hay un rayo radial, que es esta estructura de acá. Hay una vaina central, que sería esta punto de acá. Y tenemos siempre como característica unos dos microtúbulos que están en la parte central unidos por una proteína que se llama nexina. Esta nexina también une las parejas de microtúbulos que estábamos viendo por acá. Esa nexina es una proteína que le da flexibilidad al microtúbulo. Y cuando hablamos de flexibilidad es que ella se puede mover, digamos, ese microtúbulo se puede mover para arriba, para abajo, puede haber un movimiento de ellos, pero no va a permitir, esa nexina impide que se pueda dañar el axonema. Entonces va a darle esa flexibilidad, que se pueda mover, pero que el axonema siga como en esa conformación circular. Entonces, además de estas estructuras de los duplas de microtúbulos, además de este rayo radial, además de esta vaina central y de estos microtúbulos que tenemos acá, tenemos la dineína ciliar, que ya habíamos dicho, pues está inmersa en el microtúbulo que es completo, y luego ella se va a unir al otro microtúbulo que tiene al lado. Y esta es la que va a mover al microtúbulo. Entonces imaginémonos esto como un corte lateral, un corte sagital. Desde ese corte lateral nos está mostrando algo como esto. Entonces es como que este sea el microtúbulo, entonces yo lo corto a la mitad y me está mostrando es esta parte del microtúbulo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo estoy viendo acá, esa parte que estoy viendo en este punto es esta parte, pero tienen que entenderla de esta manera. Este es el microtúbulo, se corta aquí, y esto es el axonema, y la estructura la estoy viendo es de esa forma, ¿listo? Estamos viendo esta parte del axonema. Entonces, hacia adelante, o sea, hacia acá, se estarían proyectando todas estas parejas de microtúbulos, y eso es al final lo que se mueve en el cilio, ¿listo? Entonces, por eso, estas proyecciones están arrancando a partir de esta estructura, que es, como les decía, el corte lateral de este cilio. Fíjense que acá lo están mostrando en la imagen. Entonces, si yo lo corto de manera lateral, lo que yo veo hacia allá, hacia lo largo, es esta parte. Entonces, aquí están la vaina central, déjenme, yo les muestro por acá. Esta es la vaina central, estos son los dos microtúbulos del centro y estos son una pareja de los microtúbulos que se pueden observar aquí. Estos son los brazos de dineína, ¿sí se fijan? Entonces, lo que va a pasar ahí es que estos brazos de dineína van a permitir que esta estructura se mueva para adelante o para atrás, es decir, que los brazos de dineína mueven los microtúbulos para adelante o para atrás. Y ahí es donde va a ocurrir el movimiento del cilio. ¿Sí es claro? Sí, profe, sí. ¿Ahí ya queda claro? Por mi parte, sí, profe. Gracias. Listo. Súper. Por acá tengo una pregunta.
Lo que acabo nombrar acá es el movimiento ciliar y flagelar precisamente, que está dirigido o coordinado siempre por un axonema, que es lo que estábamos viendo acá. Ahí tengo otra pregunta acá y es como que me están mencionando si la desfosforilación de los filamentos intermedios están asociados, pues que si la desfosforilación ocurre es al final cuando ya han hecho su trabajo. Tengamos en cuenta aquí que los filamentos intermedios van a estar siempre armados dentro de la célula. Estos sí no van a tener un dinamismo, pero básicamente los filamentos intermedios van a ser muy constantes en la célula. No son tan dinámicos como la actina y como, como los microtúbulos. ¿Por qué? Precisamente por la misma función que ellos tienen. Recuerden, los filamentos intermedios aportan soporte y estructura, no más. Sobre ellos no hay movimiento, ellos no se van a mover para que, no se van a prolongar, no se van a recortar, no, ellos son literalmente el armazón de la célula. Es diferente al microtúbulo y a la actina. La actina se polimeriza, se extiende, se recoge, hay un proceso de polimerización allí y digamos, de dinamismo muy marcado dentro de estas estructuras, pero no ocurre eso con los filamentos intermedios. Bien, entonces ese juego de fosforilación y desfosforilación que hablábamos ahora es más para el recambio de las proteínas de los monómeros o de los tetrámeros que van a formar el filamento intermedio. Ahí me devolví un momentico para responder esa pregunta. ¿Qué otras dudas tenemos, chicos? Alejandro. Profe, con eso que acabas de decir, que los filamentos intermedios son menos movibles, por decirlo así, menos dinámicos, ¿eso también se puede asociar al hecho de que ellos no usan ATP y GTP de manera directa? Se asocian, también puede ser, pero también es muy asociado con la estructura, con la función que ellos tienen. Recuerden que todo esto es un proceso evolutivo, ¿sí? Recuerden que eso es un proceso evolutivo. Y en el proceso de evolución, los filamentos intermedios evolucionaron para tener una actividad de soporte de estructura. Bien podía ser que ellos estuvieran asociados a ADN, a ATP, perdón, a GTP, pero que siguieran proporcionando estructura. Digamos que el sistema podría ser también diferente en ese sentido. Pero recuerden que todo eso es un proceso evolutivo. ¿Listo? ¿Dudas adicionales? Profe, yo tengo una preguntita. Ahí, digamos, eso que tú decías del movimiento de estos, bueno, de estos cilios, también se podría hacer, o sea, por cosas externas, ¿cierto? O sea, no necesariamente tiene que ser algo interno, o sí tiene que, como que ser, esa es la única forma en que se pueda mover. El movimiento de los cilios, si está inducido de manera externa o interna. Ajá. Bueno, depende. Lo que pasa es que los cilios generalmente son cilios que se van moviendo de un lado para el otro. Algunas veces es también por un movimiento mecánico. Recuerden que los cilios están recubriendo epitelios y que están en unos medios acuosos o medios líquidos, medios fluidos. Por ejemplo, en las cavidades, en las mucosas, ahí tenemos cilios, son estructuras muy cortas que también los puede hacer mover simplemente el movimiento, puede haber un movimiento mecánico simplemente, sin gasto energético, sin necesidad de un gasto energético. Sin embargo, pues no hay que olvidar que las dineínas siempre van a tener un gasto energético, ¿bien? Pero ahí el proceso puede ser el gasto energético porque hay una señalización, ya digamos un efecto mecánico que induce ya todo el movimiento del cilio. Aquí básicamente el gasto energético es el que está moviendo eso y puede ser señalizado o puede ser inducido por una actividad mecánica. Ah, ok, vale, profe, gracias. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con lo siguiente, muchachos. En vista de que, pues no veo que ya no hay más preguntas sobre citoesqueleto, parece que ya toda la parte de citoesqueleto está clara, la parte de actina, las proteínas motoras,
todo esto está claro, entonces lo que voy a hacer es dar por terminada esa sesión de citoesqueleto. La estamos trabajando desde la clase pasada, estoy dando el espacio para resolver dudas. Ya hoy entonces veo que se acaban de terminar de resolver las demás. Entonces vamos a pasar a un nuevo tema y para eso vamos a hacer grupos. Yo ya tengo en el Moodle dos talleres, digamos, dos actividades que hay allí, dos temas nuevos que vamos a trabajar. Hoy entonces vamos a avanzar con núcleo. La idea es que puedan ver, que vean los videos y que resuelvan el taller de núcleo que les acabo de dejar allí. La idea es que podamos terminar esa parte en lo que queda de la clase, la hora que tenemos de clase. De núcleo son 2 videos, el taller son unas 10 preguntas y mucho. La idea es que vayan resolviendo esas preguntas y yo voy rotando en los grupos para mirar cómo van y si podemos hacer una socialización al final. Si no alcanzamos a hacer la socialización, la terminamos la próxima semana. Pero entonces vamos entonces a avanzar con tema. Y esto se los propongo porque pues nosotros ya lo que tenemos para esta semana, pues es que esta semana ya estamos en la próxima semana es semana 16. Entonces, la próxima semana a nosotros nos está quedando pendiente, o tenemos todavía pendiente núcleo, ciclo celular, que es lo que vamos a trabajar ahorita, núcleo, ciclo celular y luego vamos a tener cáncer, vamos a hablar sobre cáncer y sistema inmunológico. Nos están faltando esos 4 temas. Por lo tanto, nos toca la próxima semana abarcar núcleo, ciclo celular y cáncer, y luego el jueves hacer la parte de sistema inmune. Bien. Y vamos a dejar el parcial para la semana 17, el martes de la semana 17. ¿Listo? La primera sesión que tengamos va a ser el parcial final. Y la entrega de notas sería el jueves de esa semana. ¿Estamos? Esa es la programación que tengo pensada pues para esta semana. Profe, una pregunta. O Dime. sea que el parcial no sería este martes, sino el martes que viene. El que viene, sí, porque no hemos terminado tema. ¿Listo? Ok. Entonces, recomendación, todo lo que vamos a ver de ahora hasta el final hasta la otra semana, van a ser con videos y taller, así de sencillo. Mi recomendación, vean el video, hagan el taller para resolver dudas, lean del libro. Si les alcanza el tiempo para leer el libro y hacer todo el proceso como hemos venido haciendo, leyendo, viendo el video y luego el taller, maravilloso. Pero si están cogidos del tiempo con que vean el video, para mí es más que suficiente. Vean el video y hagan el taller, para mí es más que suficiente, porque yo ya me tomé todo el trabajo de identificar las ideas importantes que necesito que ustedes tengan. Ya ahí están plasmados, con eso alcanzamos los objetivos de aprendizaje que necesitamos que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces, ven los videos, resuelven el taller y con eso podemos avanzar tema. Esa es como la tarea que tienen para poder que abarquemos estos 4 temas que nos faltan en estas semanas que vienen. Entonces, voy a armar los grupos de manera aleatoria. Voy a poner 3 personas por grupo. Profe, pregunta, ¿hacemos el taller, los 2 talleres, el de ciclo celular y el de núcleo? Arranquen con el de núcleo. Ok, Si alcanzan a hacer también el de ciclo celular, maravilloso, pero no creo que alcancen porque es una hora la que tenemos en sesión. Entonces, alcanzan perfecto núcleo, lo alcanzan a terminar en grupo. Ven juntos los videos y empiezan a resolver en conjunto las preguntas. Yo voy a ir rotando, si tienen dudas obviamente me llaman y yo voy a estar allí y voy a ir rotando para ver cómo van avanzando, si podemos hacer de pronto una socialización. Si no, como les digo, yo les digo, bueno, ya vamos a terminar sesión y arrancamos la próxima clase. Entonces aquí estamos adelantando tema de lo que veríamos la clase que viene. Profe, una cosita, ¿y si abres los grupos y como que nosotros nos metemos a un grupo? No sé cómo abrir el grupo. O sea, como que abres varias salas y que cada uno elige a dónde meterse, entonces Es pues que nosotros creo como que que ya se tenemos. llama, la opción se llama que los participantes se asignen manualmente. Pero yo no tengo esa opción acá, no me deja. Es que yo creo que la versión Zoom que yo Ajá, tengo no es como la más adecuada, no es la debe más ser que es actualizada. eso. Ajá. Es eso, sí, porque aquí no me da esa opción. Me da solamente 2 opciones, automáticamente o manualmente. Asignar, espérate, a ver, vuelvo a intentarlo.
Profe, disculpa, mientras haces eso, una dudita de los parciales. O sea que el parcial para nuestro grupo sería el 1 de junio y para el otro grupo que son los miércoles es el 2 de junio, que es un miércoles, ¿cierto? Sí, claro, sería el martes de la semana 17 en el mismo horario de clase. Listo, gracias. Profe, Profe, yo una también pregunta. tengo- Dime. Respecto a las notas, es que en la plataforma, la nota que aparece ahí, el primer parcial, ¿es la que tú tienes registrada? Debería ser, sí. Porque es que a mí no me coincide. Bueno, no, o sea, todas esas cosas las vamos a revisar cuando entreguemos notas. O sea, ya yo abro un espacio donde hablamos hablo con cada uno. De hecho, es una cosa muy personalizada. Le digo, aquí están sus notas. Usted me dice, ah, no, no me coincide. Entonces revisamos y organizamos. Por eso no te preocupes, que si no coincide, vamos a revisar todo. Igual todo está en Moodle. Entonces es muy fácil volver a revisar y corregir todo eso. ¿Listo? No te preocupes por eso. Listo, profe. Pero entonces eso sí, me lo dices el día que te entregue nota. Eso sí no te vaya a olvidar. Sí, profe. Dale pues. Profe, yo Bueno, tengo una duda con respecto al último parcial, que es que tú no revisas, como que habilitaste la revisión. Entonces, pues, como que, y tampoco hicimos como la revisión en clase. ¿tú estuviste en la sesión pasada, Ana? Sí, profe. Yo lo mencioné. Precisamente en la clase pasada les dije que dada el tiempo que tenemos tan restringido que tenemos ya en términos de temas, les dije que la revisión del parcial la hacíamos en la entrega de notas. Les dije que en este momento no voy a abrir espacio para revisión de parcial porque es perder una clase o 2 clases completas cuando tenemos 4 temas todavía pendientes por ver, ¿sí? Entonces yo les dije la clase pasada que el parcial lo revisamos cuando les entregara notas. Igual eso, como les digo, está en el Moodle, ahí no hay como pierde, ahí pues que lo revisemos ahora o después, no hay lío. ¿Sí me entiendes? Eso se los dije la clase pasada. Sí, profe, pues yo me refería más como para no perder tiempo, como mejor si activaba la revisión No, de Moodle. no, pues lo podemos hacer como ustedes quieran. Entonces yo les propongo lo siguiente. Les dejo que ustedes hoy les entrego el espacio. Digamos que ustedes, ya doy el tema por visto de núcleo. La próxima clase resuelvo dudas. Ya ustedes llegarán a la próxima clase con el tema visto de ciclo celular y hacemos la revisión de parcial. Yo no les voy a dejar abierto el parcial a ustedes para que lo miren todo el rato ahorita. Eso lo van a hacer en el tiempo en que yo les diga cuándo, para poder inmediatamente yo resolverles dudas, ¿sí? No les voy a dejar el parcial abierto un rato para que ustedes lo revisen, no. Es un momento en clase, yo les doy 10, 15 minutos, que es lo que he venido haciendo, y luego ya resuelvo dudas, porque es que de eso se trata, que ustedes tengan el espacio para revisar y que yo les pueda resolver dudas. O sea, no se trata como que ustedes revisen y listo. Y no les voy a dejar el parcial abierto porque eso hace parte de un banco de preguntas que he venido construyendo desde hace 5 años. Entonces se los dejo un ratico, ahí ustedes copiarán o no, revisarán, sacarán información, bueno, lo que ustedes hagan allí, pero yo necesito que sea un tiempo corto, que ustedes revisen y que rápidamente yo les pueda retroalimentar. Entonces, si yo les abro este espacio acá, en este momento, ustedes nos dedicamos pues a revisar el parcial, pero no van a tener el espacio para hacer el trabajo de avanzar en temas. Entonces, se los dejo así. Si ustedes quieren, doy el tema por visto de núcleo, ustedes se encargan de estudiarlo, estudian núcleo y ciclo celular para el lunes, para el martes, que estaría, pues lo pueden hacer, y dedicamos este espacio a revisión del parcial. Si ustedes lo quieren así, lo hacemos así, pero que todos estén de acuerdo. Pues, profe, No, pues, profe, la ajá, No, verdad profe, yo no, yo no creo estoy en de que acuerdo. realidad, pues, ya es habíamos quedado en mejor. algo. O Ajá, y sea, es mejor revisarlo ya lo último y que cuando tú nos entregues las notas, pues revisamos todas las notas como ya habíamos acordado contigo, ¿no? Pues sí, por eso lo hablamos la clase pasada, es que lo hablamos la clase pasada, no es Sí, algo a que mí yo me les esté parece que como está bien imponiendo. así. Sí, porque la verdad, me importa que eso quede claro, muchachos, porque eso es algo que les preguntan a ustedes en las evaluaciones finales docentes y luego me van a decir que yo no les permití revisar el parcial. Y no quiero que eso vaya a estar allí, porque no va a ser justo. ¿Listo? Ustedes desde la clase pasada les expliqué, lo hablamos, les pregunté, ¿están de acuerdo? Me dijeron que sí.
¿Por qué? Por el tiempo que tenemos. Entonces, quiero que eso quede bien claro. Y bueno, está quedando grabado. Entonces, el parcial lo revisamos al final. Si lo que quieren es revisarlo hoy, doy el tema por visto y ustedes ya el martes llegan con dudas claras de todo el tema y ahí vamos avanzando, porque no tampoco puedo dejarlo sin tema visto. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar las sesiones de clase. Ya están los 12 grupos armados. Hay algunos grupos de 2 personas. Entren a las sesiones. Ya el tema está en Moodle. Arranquen con núcleo y lo que queda de la clase, terminen. Vean los videos y hagan el taller entre ustedes. El taller de núcleo es muy corto y en los videos también. Entonces, arranquemos. Yo voy a ir rotando por las salas para mirar cómo van avanzando y si podemos hacer un taller de socialización al final. Iniciamos todas las sesiones, ya van entrando ustedes allí entonces. Muchas gracias. Valeria. Hola, Sergio. Hola, profe, en calidad he tenido serios problemas. Dime. No sé si a mi compañera Daniela también le provocó problemas en internet. Ya. ¿No has podido entrar? ¿No te ha llegado como el...? No, profe. Bueno, entonces te voy a asignar a un grupo, ¿te parece? Dale, profe, gracias. Dale. Listo, Sergio, ahí te debió haber llegado la invitación. Hola. Hola, profe, ¿cómo Hola, profe. estás? Bien, ¿y ustedes? Cuéntenme, ¿qué pasó? Profe, es que no podemos compartir pantalla, Ay, no sé. Dios, esperamos. Claro, claro, dame un momentico, por favor. Ay, Sí, eso profe, debía una haberlo hecho preguntita antes, rápida. de Este una vez. taller es solo como para estudiar, ¿cierto? O sea, pues, para Sí. estudiar el tema, no se entrega como tal. No, no se entrega, Ah, ok, muchachos. listo. Aquí ya con lo que vamos de tiempo, ya va a depender mucho de ustedes. O sea, aprovechen el espacio. Esto ya es más de ustedes, más de que aprovechen la información, pero yo no voy a estar, no les puedo ahorita decirles como que mándenmelo para revisar. No, no tenemos el tiempo para eso. ¿Listo? Y lo que quiero es que ustedes vean, analicen, porque si ustedes van a hacer un taller para entregar, pues redactarlo mejor, o sea, implica más tiempo. Y es lo que no Ujú. tenemos ahorita, ¿listo? Entonces, Ah, háganlo muy a perfecto. conciencia entre ustedes, pero que queden claras las cosas, ¿listo? Que no tengan la presión de la nota, pero sí la presión de aprender, o más presión no, sino como Vale, profe. la cosa de aprender, listo. Dale, profe. Voy a intentar hacer el compartir salas. Yo creo que nos va a tocar salirnos y volver a entrar, porque eso lo tengo que hacer antes. Es que esta versión que tengo de Zoom es como antigua. Tengo que actualizarla, listo. Voy a intentarlo, pero creo que nos va a tocar salir. Ya voy. Vale, vale. Ay, pucho. Espérate que no voy a poder salir de acá. Hola, ¿cómo van? Regresemos por un momento.
Me tocó hacerlos regresar, muchachos, porque para poderles dar la opción de compartir pantalla, tengo que hacerlo antes de crear las sesiones. No me deja, en esta versión no me deja hacerlo si están las sesiones armadas. Se me olvidó hacerlo. Listo, ya estamos todos acá de nuevo. Qué pena con ustedes, es que para poderles habilitar el compartir pantalla, tengo que hacerlo antes de crear los grupos, si no, no me deja. Entonces ya lo creo para que volvamos otra vez a entrar y no me va a dejar esta cosa. Esperen un momentico. Profe, llegué tarde, ¿qué pasó? No, que me tocó para poderles permitir que se compartan la pantalla, debo hacerlo antes de crear los grupos. Entonces, Ok. pero el problema es que ya no me está dejando tampoco. Esto es un cuento este. No, chicos, no me va a dejar. No me está dejando. Me tocaba hacerlo antes de crear las salas y no me está dejando. Bueno, ahí ustedes cómo lo pueden trabajar. Es que ahí muy difícil sin compartir pantalla. ¿Y si vuelves a alguien coanfitrión y Sí. que pueda... Dale, volvamos a alguien. ¿Quién me puede ayudar? Yo, ¿Quién, profe. quién me dijo yo? ¿Laura? Laura, ¿Esa? sí, profe. Laura, listo, Laura. Ya te vuelvo como anfitrión. Y tú intentas ahí porque de pronto tienes algo más actualizado. Listo, De ya. una, profe. Ya, eres anfitrión. ¿Alguien puede compartir pantalla? Creo que ya le di a ver si alguien lo Ay, deja ya. ya. La deja. Listo, ya, listo. Súper. Listo, profe. Qué buena Gracias. idea, súper. Entonces, ahora sí, vamos todos a las sesiones. Gracias, profe. A ustedes. José. José. José Alejandro. José Alejandro. José Alejandro.